Vamos a resolver un problema que consiste en un arreglo vertical, donde tenemos, por un lado, una especie de alambre o conductor que nosotros vamos a considerar ideal, con esta forma de U invertida, y en él se enhebra una varilla que para nosotros sí va a tener una cierta resistencia eléctrica. Es una barra a la cual se le hacen dos agujeritos y se le enhebra en este alambre con forma de U invertida. Este arreglo está puesto de modo vertical, es decir que esto está más arriba, esto está más abajo, y sobre esta barra que tiene masa M actúa la fuerza peso, ¿sí? Para que se den una idea de cómo esto está ubicado. La barra se puede caer, si yo la suelto se cae. Esta barra tiene longitud L y además tiene una resistencia eléctrica R entre extremos, ¿sí? Entre estos dos puntos tengo una resistencia R. Y todo esto, así como está puesto en una zona de campo magnético que podríamos decir que es entrante a la hoja, pero que en realidad está dispuesto horizontalmente. O sea, esto está en la vertical y la barra y el campo están horizontales. Lo que vamos a hacer es, en un momento, soltarla a esta barra para que empiece a caer con la fuerza peso. Inicialmente esta barra cae solamente por la acción de la gravedad y se acelera con la aceleración de la gravedad. Pero ¿qué sucede? Yo acá tengo un circuito eléctrico que queda conformado por la barra y esta parte del conductor ideal. Digamos, estas otras varillas no serían parte del circuito. El circuito es este que tengo aquí. Y puedo calcular, usando la ley de Faraday, la FEM que se induce en este circuito. La ley de Faraday me dice que la FEM inducida es igual a menos la derivada respecto del tiempo del flujo de campo magnético en un área cualquiera de las infinitas que están limitadas por el circuito. Este es mi circuito, yo le voy a asignar un sentido de circulación según esa flecha y voy a estudiar el área plana limitada por este circuito, es decir, este área que estoy acá rayando en negro. Dado este sentido de circulación, el área me queda positiva para afuera. Acá dibujo un diferencial de área cualquiera. Y bueno, el área me quedó opuesta al campo magnético. De todos modos, como el campo magnético es uniforme en todo el espacio, inclusive acá adentro en este área, calcular cuánto vale este flujo magnético es muy sencillo, porque es directamente B por área, ¿sí? B por superficie. En este caso sería negativo porque B y área son opuestos. Entonces ese producto escalar integrado en toda esta superficie me va a dar directamente el área pintada de negro, que será la longitud horizontal por esta altura, déjenme llamarle H, por el módulo del campo magnético B, ¿sí? Y todo esto tiene que estar derivado respecto al tiempo. Y me olvidé el menos 1 debido a que B y área son opuestos. Fíjense que ni la longitud de la varilla ni el campo magnético varían con el tiempo. Este campo magnético es constante con el tiempo. Es decir que esta derivada será solamente de esta altura h, de esta dimensión del circuito. La FEM inducida entonces me va a quedar por lo tanto igual a la longitud de la barra por el campo magnético por la derivada de esta dimensión. ¿Esta dimensión puede variar? Sí, puede variar. ¿Por qué? Porque si esta varilla se mueve hacia abajo, entonces esta dimensión va a estar aumentando. Justamente
la pendiente con la que aumenta esta dimensión es la velocidad de esta varilla, ¿sí? Si esta varilla en un momento tiene velocidad v, la derivada de esta altura será esa velocidad, o por lo menos la componente en esta dirección de la velocidad de la varilla. Esta dirección le voy a llamar i, entonces esta será la componente en i de la velocidad. Y entonces ya encontré cuánto vale la FEM inducida. Obviamente, si no hay velocidad, no hay FEM inducida. Ni bien suelto yo la barra, no hay FEM inducida, pero a medida que se empieza a acelerar hacia abajo y empieza a ganar velocidad, empiezo a tener FEM inducida. Esta FEM inducida en un circuito eléctrico va a producir una corriente también en el sentido de gamma. ¿Cómo hago para calcular esa corriente? Y la manera más sencilla es armarme un modelo eléctrico, es decir, un circuito eléctrico equivalente a este problema que tengo. ¿Qué quiere decir equivalente? Que se resuelve con las mismas ecuaciones que yo resolvería cuánto vale la corriente en este problema en particular. ¿Cómo hago? En el sentido de gamma empiezo a describir todos los componentes eléctricos que tengo. Voy a tener esta resistencia R de la varilla y en el sentido de gamma voy a tener la FEM inducida de sub i. Digo en el sentido de gamma porque recorriendo en este sentido tengo que poner el menos A más de la FEM. Menos A más de esta FEM que vale E sub i. Entonces me queda así descrito el circuito. Voy a poner una corriente I en el mismo sentido de gamma para calcularla. Resuelvo el circuito y ¿qué obtengo? Que E sub i sobre R es igual a la corriente que apareció. Esa corriente será por lo tanto igual a L por B por BI sobre la resistencia eléctrica. Es decir, que para cualquier velocidad que tenga la varilla, yo puedo calcular cuánto vale la corriente que circula en el sentido de gamma, es decir, en este sentido. Ahí me dio positiva la corriente, es decir, que justamente físicamente va a tener el mismo sentido que mi sistema de referencia gamma. Esto es muy interesante, pero tiene una consecuencia que tenemos que estudiar. Esta corriente que circula por este circuito también circula por la varilla. Es decir, que en la varilla hay corriente en este sentido. Sí, es la misma corriente I. Pero esa corriente está sumergida en una zona donde hay un campo magnético B. Y por lo tanto, esta varilla por la que circula esta corriente I va a experimentar una fuerza magnética descrita por la ley de Biot-Savart. La podemos calcular fácilmente si consideramos que la corriente es uniforme en todo en este camino de longitud L. Y vamos a obtener que una corriente en este sentido, en un campo magnético hacia adentro, me genera una fuerza magnética en dirección vertical hacia arriba. Es decir, que sobre esta varilla yo voy a tener una fuerza magnética hacia arriba. Entonces este problema de cinemática, que inicialmente era tan sencillo porque tenía solamente la fuerza peso, ahora tiene la fuerza peso y una fuerza magnética cuya componente en I será la longitud de la varilla por la corriente que circula por la varilla por el campo magnético B. Porque bueno, esto ya lo resolvimos un montón de veces. Es una corriente uniforme en un conductor rectilíneo dentro de un campo magnético uniforme. Esa fuerza vale corriente por longitud por campo magnético. Y en este caso la componente en I de esa fuerza magnética será negativa, porque fíjense que la fuerza apunta hacia los I negativos. Entonces, para
estudiar la mecánica de este problema, voy a tener que considerar dos fuerzas. Si hago un diagrama de cuerpo aislado de la varilla, voy a tener dos fuerzas. La fuerza magnética, que es hacia arriba, y la fuerza peso, que es hacia abajo. Planteando la segunda ley de Newton para la varilla, me voy a quedar solamente con la componente ni de la sumatoria de fuerzas, que es lo que me interesa. Esto es igual a la fuerza magnética, que es menos I por L por B, menos la fuerza peso, que es M por G. Y esto será igual a la masa por la aceleración de la varilla. A la aceleración de la varilla la voy a escribir como la derivada de la velocidad de la varilla respecto del tiempo. Fíjense que esta expresión que me quedó es algo compleja porque, primero, que es una ecuación diferencial en la velocidad de ni, pero la corriente depende de muchos factores. Nosotros ya la calculamos. Depende, entre otros factores, de la velocidad de ni. Por eso digo que me queda una ecuación diferencial en velocidad de ni. Reemplazo a la corriente dentro de la ecuación y voy a obtener lo siguiente. L B cuadrado, L cuadrado, L por L cuadrado, B por B cuadrado sobre R, esto tenía un menos adelante, por la velocidad de ni, menos M por G, es igual a la masa por la derivada de la velocidad en i respecto del tiempo. Esto que tengo acá es una ecuación diferencial en velocidad en i, ¿sí?, de donde se puede obtener la velocidad en i en función del tiempo. Bueno, conociendo alguna condición inicial del problema, alguna condición de contorno, porque el resto de los datos son todos conocidos. Conocemos la masa, conocemos, bueno, obviamente la gravedad, la longitud de la varilla, la resistencia de la varilla y el campo magnético donde está sumergido todo el problema. Entonces nosotros ahora podríamos resolver esta ecuación diferencial y encontrar directamente cómo va a ser la evolución de la varilla respecto del tiempo. Cómo va a ser la evolución de la velocidad de la varilla, perdón, respecto del tiempo. Vamos a resolver esta ecuación diferencial para ver a qué llegamos. Esta ecuación es una ecuación diferencial que puedo resolver sencillamente separando las variables, ¿sí?, a variables separables. Lo que voy a hacer entonces para resolverlo es dejar de un solo lado la derivada de la velocidad respecto del tiempo y después pasar el diferencial de tiempo solo para un lado y dejar todo el resto debajo de la derivada de la velocidad en i. Acá simplemente bastaría dividir todo por la masa. Y puedo pasar todo lo que está de este lado dividiendo a la derivada de velocidad en i, al diferencial de velocidad en i, y de pasar el diferencial de tiempo multiplicando solo para el otro lado. Entonces me quedaría algo así. Diferencial de tiempo es igual a diferencial de velocidad en i sobre menos L cuadrado B cuadrado sobre MR por velocidad en i menos G. Y esta es una expresión que puedo resolver perfectamente. Esto yo directamente lo puedo integrar. Fíjense que de este lado tengo solamente velocidad en i y de este lado solamente diferencial de tiempo. En este caso, para integrarlo me conviene hacer primero un cambio de variables porque la expresión que me queda abajo es media complicada. Voy a decir que u es igual a menos L cuadrado B cuadrado sobre MR por velocidad en i menos G,
Entonces diferencial de u será igual a menos L cuadrado B cuadrado sobre MR por diferencial de B sub I. Reemplazo todo esto acá y llego a que dt es igual. dB en I lo cambio por diferencial de U y tengo que multiplicar por el opuesto de esto. MR sobre L cuadrado B cuadrado, menos adelante. Y acá debajo tengo U. Así que puedo integrar esto en U y esto en T. Esto que integro en T lo voy a integrar desde el momento en que suelto la varilla y un T genérico. Y esto que integro en U lo integraré desde el valor de U en el momento en el que solté la varilla y el valor de U en un momento T genérico. Entonces me tengo que preguntar qué valor tenía U cuando solté la varilla. Y bueno, cuando solté la varilla, por condición del problema, la velocidad de la varilla era 0. Si la velocidad de la varilla era 0, U valía menos G. Entonces integro y obtengo que T es igual a menos MR sobre L cuadrado B cuadrado por el logaritmo natural de U de T sobre menos G, siendo U de T esta expresión que tengo acá, menos L cuadrado B cuadrado sobre MR por BI de T menos G. Bueno, puedo distribuir este más. Trabajando un poco esta expresión, paso todo esto al tiempo, este logaritmo natural lo paso como una exponencial. Fíjense que me va a quedar que e elevado a la t L cuadrado B cuadrado sobre MR con un menos adelante. Esta G que va a estar en el denominador la voy a pasar multiplicando a la E y me va a quedar esta expresión. Esta G la voy a pasar restando y esto que tengo acá lo voy a pasar opuesto hacia el otro lado. MR sobre L cuadrado B cuadrado. Esto es igual a la velocidad en I en función del tiempo. Hace rato que esto ya dejó de ser un problema físico, por lo menos de electromagnetismo. Estamos con un problema de mecánica ya a esta altura. Pero bueno, de todas maneras, es interesante para poder llegar a ver cuál es el resultado de esto. Si yo grafico la velocidad en I en función del tiempo, la velocidad en I en función del tiempo, voy a ver que para t igual a 0, esta expresión me va a dar e a la 0 igual a 1, g menos g, 0, la velocidad inicial es 0. Y después tiende, a través de una exponencial, a un valor final. Ese valor final es el valor al que va a llegar cuando t sea muy grande. Fíjense que cuando t sea muy grande, este término va a ser igual a 0. Es decir, que la velocidad en I en función del tiempo, la velocidad en I va a ser justamente esto. Bueno, me van a dejar corregir algo, porque acá me quedó negativo y yo ya me doy cuenta que la velocidad va a ser positiva porque esto va a caer hacia abajo. Y es lo siguiente, cuando planteé la segunda ley de Newton, le puse un signo menos a la fuerza peso que llevaba un signo más. Lo voy a corregir
rápidamente, eso va a ser un más, esto va a ser un más, esto va a ser un más. Esto está bien, esto está bien. Esto va a ser un menos, esto va a ser un menos. Entonces esto va a ser un más y esto va a ser un menos. Sigue siendo en t igual a 0 la velocidad en i nula, porque tengo g menos g, pero en t infinito va a ser un valor de velocidad que es g mr sobre l cuadrado p cuadrado. ¿Y cómo tenderá a ese valor final? Bueno, es una exponencial. Estas ecuaciones a variables separables todas terminan con una evolución exponencial. De esta forma, donde el tau de esa exponencial es igual a lo que divide al tiempo en la exponencial. Ese tau es mr sobre l cuadrado b cuadrado.